¿Cómo están? Ya, niños, fíjense un poquito. Lo que Bien, vamos brother. a ver hoy día es dejar súper claro la ley de Ohm, pero súper claro. Ahí tenemos nuestra carrera, ¿cierto? La asignatura, que la vamos a partir de esa base, de la detección de Oiga, falla. profe, Dígame, veo la pura insignia ¿le gusta la insignia? del liceo. Me la tuve que robar. Pero es lo único que me sale a mí en la pantalla. ¿Y los demás? Ahora yo lo veo. Aunque a veces, ojo, se demora un poquito en aparecer porque dependen de la velocidad de descarga que tengan del internet. Ya. Yo igual veo el puro logo, ¿no? Yo no. Ahí ya me dije ley de Ohm. Ya, estamos mejor. Ya, la introducción, si yo se las voy a ir leyendo, así que no se preocupen, ustedes vayan tomando nota y yo les voy a ir diciendo. Me avisan cuando tengan toda la imagen, ¿de acuerdo? Espere, Bacán. profe, Yo que estoy todavía no ready. carga. Ya. La ley de Ohm, te la voy a leer por mientras lo que dice acá, es la intensidad de corriente que atraviesa un circuito y es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo circuito e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Por lo tanto, acuérdense que en un circuito, ¿cierto? Vamos a tener un voltaje, una tensión, vamos a tener una resistencia y a su vez vamos a tener una corriente que circula desde el voltaje a través de la resistencia. Ahí tenemos la ley que se promulga, ¿cierto? Que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, o a su vez, si tengo como dato el voltaje y la resistencia, ¿cierto? Puedo sacar la corriente, que la corriente va a ser igual al voltaje partido por la resistencia, y la resistencia es el voltaje partido por la corriente. Veo su pura cara, pues, profe. ¿Por qué no viene la...? Le sale su cara y el cuadrado abajo sale así en negro. Yo veo toda la pantalla blanca. Yo veo el programa, o sea, yo veo el PPT, pero solamente está como parado ahí en la primera página. Saludos, profe Morales. Profe, ¿por qué no lo saca y lo pone de nuevo? Bueno, se me lo pide así. Sí, mejor A lo mejor problema es técnico. internet. Bueno, profe Morales. Un saludo, profe Morales. ¿Todo bien? ¿Y usted? Espérense, que voy a hacer una cosa que tengo que hacer con el profesor para que estemos súper bien. El internet entero peruano. Y ahora sí, vamos a entrar de nuevo a ver que se vea, tratar que se vea mejor, ¿cierto? Ahí sí. Ahí estamos. Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. El problema, ya me fijé, el problema está entre el teclado y el asiento. Bueno, nuevamente vamos a repetir para que quede absolutamente claro, como introducción, ¿cierto? Que vamos a ver la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm en el fondo es la intensidad de corriente que atraviesa un circuito y es directamente proporcional al voltaje o la tensión del mismo. Y por lo tanto es inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Acá tenemos el triángulo de la fórmula de ley de Ohm, donde nos dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, por lo tanto la corriente va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia, y la resistencia la obtengo yo del voltaje dividido por la corriente. Espere, profe, que estoy anotando. Profe, para escribir eso. Pues. Ya, súper bien, súper Bacán, bien. bacán. Acuérdense que estoy grabando igual la clase, pero escríbanlo porque lo van a necesitar. Sí, pero para no ser de ahí. Sí, sí, sí. Bien, escríbanlo tranquilito. Yo les doy su tiempo.
Voy a buscar una calculadora y vengo al tiro. Un minuto. Ya, estamos con eso, ¿cierto? Espera, me falta uno. Ya, Oiga, profe, dígame. y no que iba a decir algo de unas notas. Sí, de las notas que mandó la profesora Pamela, era que yo le iba a mandar el correo de ella para que le entreguen los trabajos, pero los chiquillos me comentaron que está ¿cómo se llama? En el correo del curso. Creo que está ahí el correo de ella. Las notas que hemos instalado Yo igual puedo nosotros ya mandar las el subimos. correo. ¿Perdón? Yo igual puedo mandar el correo un ratito más. Espectacular, espectacular, Diego. Lo mando Y al grupo del curso. voy a subir las notas que tenemos con el profesor Luis Morales para que ustedes las vean, las de nosotros, por la especialidad de nosotros. Ah, en el correo salen las notas. Yo se las voy a enviar al correo del Diego y el Diego las sube a ustedes, ¿de acuerdo? Ah, ya, buena. Ya, ahora sí tienen terminamos con copiar esto, ¿cierto? Sí. Ya. Esto viene de este circuito. Acuérdense que este circuito tenemos el voltaje, la corriente y la resistencia. Para obtener el voltaje, tengo que multiplicar la corriente por la resistencia. Por lo tanto, tengo que tener estos dos datos, corriente y resistencia. Si yo quiero obtener la resistencia, debo tener estos dos valores, voltaje y resistencia. Por lo tanto, la corriente va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. Y si yo quiero obtener el valor de la resistencia, tengo que tener los valores de voltaje y de corriente. Para el voltaje dividido por la corriente me va a dar la resistencia. ¿De acuerdo? Eso para que lo tengan ahí anotado. Profe, ¿puedes retroceder una más para ver el triangulito? Solo un Ahí. poco. Ahí sí. Ya, profe. Gracias. Ya. Por lo tanto, cuando hablamos de intensidad de corriente eléctrica, se define como la cantidad de carga eléctrica, número de electrones, que circula por el circuito en una unidad de tiempo, habitualmente el segundo. Su unidad de medida es el amperio y se mide con un ampérmetro como instrumento de medición. Por lo tanto, acuérdense cuando hablamos de magnitud, es lo que yo puedo medir. Esa es una característica de las magnitudes, son los procesos, ¿cierto? Donde yo puedo medir esa magnitud. Se llama intensidad, por eso tiene la I de corriente, ¿cierto? La unidad de medida es el amperio, el aparato de medida o el instrumento de medida es el amperímetro, y los múltiplos de trabajo, ¿cierto? Bueno, obvio el amperio, miliamperio, microamperio, nanoamperio, amperio. Miliamperio es 10 elevado a la menos 3, ¿cierto? Porque un amper, ¿cuánto es un amper? Si yo tuviera que descifrar esos 10 elevado a la menos 3, 0,001. Vamos a hacer ver. Eso quiere decir en realidad. El voltaje o la tensión o diferencia de potencial, fíjense cómo aprendimos un poco de vocabulario técnico. Nosotros lo conocimos como voltaje, también se conoce como tensión o también se puede conocer como diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque la definición de voltaje indica la diferencia de energía entre dos puntos de un circuito. Esta magnitud
es una medida de la fuerza que hay que comunicar a los electrones para que se muevan a lo largo del circuito. Su unidad de medida es el voltio, ¿cierto? Y su medida, su instrumento de medida es el voltímetro. Por lo tanto, ¿cierto? La magnitud física es el volts, la unidad de medida, voltio, ¿cierto? El aparato de medida o instrumento para medir tensión es el voltímetro. Sus múltiplos son megavoltios y kilovoltios. Sus submúltiplos, milivolts. La resistencia eléctrica se define como es la mayor o menor dificultad que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio, se mide con un ohmímetro. La resistencia de un conductor depende de las características del material, es decir, de su resistividad, así como de la longitud, o sea, el largo, y la sección del conductor, el grosor. Todos estos parámetros se relacionan mediante la expresión R va a ser igual a la resistividad por el largo partido por la sección o el grosor del conductor. La resistencia, resistividad, longitud, la longitud en metros, ¿se entiende? Y la sección en metros cuadrados. Hay una tabla de resistividad, quiere decir que cada material conlleva una resistividad diferente. La plata, el cobre, el aluminio, el zinc, el hierro. ¿Cuál es el que tiene mejor conducción de todo esto? El mercurio, ¿no? ¿El mercurio no? ¿El que tiene más? ¿Y ese cuánto tiene? 24. No se nota bien, profe. Ah, ya. El oro es uno de los muy buenos conductores. Nosotros trabajamos con el cobre habitualmente. El mercurio se utiliza en traslados de voltaje, de alto voltaje, habitualmente. Y como dato, cuando la sección del conductor es menor, ¿cierto? A menor, no, a mayor sección, o sea, más grueso, es menor la resistencia. Y a mayor longitud, a mayor largo, es mayor la resistencia. O sea que la resistencia puede variar por lo largo, no por lo ancho. Claro, cuando los trayectos de traslado de voltaje son muy largos, hay una caída de tensión mayor en el conductor. Eso es lo que significa. Parece que se usan los transformadores cuando... Se utilizan en las subestaciones. En el fondo, tú trasladas de una subestación a otra y recuperas la pérdida y ahí vuelves a mandarla. La unidad de medida, bueno, la magnitud y la resistencia, la unidad de medida es el ohmio, el instrumento de medida el óhmmetro, los múltiplos megaohmio, kiloohmio y los submúltiplos más chiquititos, miliohmio. Dice que la estructura atómica, ¿cierto?, de cada material determina la mayor o menor facilidad con que se desplazan los electrones en el dicho material. Acuérdense, cuando hay un material de unas características más aislantes, se vuelve más difícil el desplazamiento de electrones. Los conductores se trata de materiales que permiten la circulación de electrones. Son buenos conductores. El cobre, lo que les comentaba yo, el oro, la plata, el aluminio. Y en general casi todos los metales son buenos conductores, ojo. Como aislantes,
En estos materiales, los átomos retienen los electrones por lo que no pueden circular libremente. Luego son malos conductores, se entiende, de la electricidad. Ejemplo, los materiales aislantes son la madera, el vidrio, el plástico. Acuérdense que los conductores están recubiertos de un plástico de PVC en realidad, ¿cierto? De una goma, algunos. Los semiconductores presentan propiedades intermedias entre los materiales conductores y los aislantes. Los más importantes son el germanio y el silicio. Con el germanio y el silicio, para que ustedes entiendan, se logra fabricar los diodos. Los diodos de germanio, los diodos de silicio, porque son semiconductores. Quiere decir que conducen en ciertas ocasiones y bajo algunas características muy determinadas. Acá nosotros tenemos un circuito en serie de 3 luces, ¿cierto? Bueno, físicamente y esquemáticamente. Por lo tanto, cuando yo digo que los receptores conectados en serie, ¿qué significa? Se dice que 2 o más receptores están conectados en serie cuando el terminal de salida del primero de una resistencia está conectado con el terminal de entrada de la siguiente resistencia. Y así sucesivamente, quiere decir que el terminal de salida de esta ampolleta, ¿cierto? Este terminal, se dice que está en serie del otro cuando este terminal llega a la entrada del siguiente y la salida del siguiente llega a la entrada del siguiente y la salida del siguiente se devuelve al generador de voltaje, que en este caso era una pila como ejemplo. Acá tenemos un circuito en serie de 3 resistencias. La primera resistencia de 10 ohms, la segunda de 5 ohms y la tercera de 15 ohms. Para nosotros determinar la resistencia total de ese circuito, debemos sumar R1 más R2 más R3. Por lo tanto, deberíamos sumar 10 ohms más 5 ohms más 15 ohms. Por lo tanto, nuestra resistencia total sería 30 ohms. Ustedes suman 10 más 5 son 15 más 15, 30 ohms. Copien eso porque lo van a necesitar. Todo eso. Y copien el circuito ese de resistencia en serie. Acuérdense que esto es un circuito de resistencias en serie. Así que recuerden que como en 10 minutos más se va a cortar la señal y me dan un tiempo para poder grabar el video, para dejarlo guardado y después les mando el link para que sigamos con la clase, no se olviden. Ya, profe. Lo que pasa es que lo guardo al tiro el video para que después no se me enrede con lo otro. Ya, ¿está grabado eso? Sí, Ya. yo sí. Espera, que me falta un poquito.
Acuérdense ya voy. que ¿cómo se llama? El circuito en serie es R1 más R2 más R3 en el fondo. 10 más 5, 15, 15, 30. Eso es. Ahora sí, ahora sí. Cuando hablamos de resistores conectados en paralelo, se dice que dos o más resistores están conectados en paralelo cuando se conectan todos los terminales de salida entre sí y todos los terminales de entrada entre sí, de manera que quedará un terminal de entrada, otro de salida común al conjunto. Por ejemplo, acá lo tenemos. Las luces, en este caso, si ustedes se fijan, todos los terminales negativos están conectados juntos, ¿cierto? Y todos los terminales positivos están conectados juntos. Acá tenemos un circuito, ¿cierto? Donde tenemos tres resistencias, R1, R2 y R3. Para desarrollar ese circuito paralelo, la fórmula sería 1 partido por R1, 1 partido por R2 y 1 partido por R3. Se saca un mínimo común denominador, en este caso puse 20, y yo digo, el 10, ¿cuántas veces cae en el 20? Dos. 2 veces, ¿cierto? Entonces digo, 2 por 1, el 5 en Dos. el 20, ¿cuántas veces cae? 4. 4 veces, entonces digo 4 por 1, ¿cierto? Y el 20 en el 20 cae una vez, Uno. por lo tanto digo 1 por 1. Si yo sumo 2 más 4 más 1 son 7, ¿cierto? Por lo tanto, Sí. mi resistencia total, bueno, mantengo el 1, partido por 720. Acuérdense que para desarrollar esto, doy vuelta esta división, ¿cierto? Y me va a quedar que 20 dividido por 7 es igual a 2,857, que yo aproximándolo puedo decir que son 2,9 ohms. Anoten eso también porque lo van a necesitar. Pasando eso del 57, se suma un Sí, número, en ¿cierto? realidad 2,85 ya vendría siendo para nosotros 2,9 Ya, para no ya. tener tantos decimales cuando realicemos ejercicio. Ahí me acordé. ¿Se copia? Sí, 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 cópienlo porque lo van a necesitar. Acuérdense que la fórmula general es 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3, donde R1 eran 10 ohms, R2 eran 5 ohms y R3 eran 20 ohms. Saco el mínimo común denominador de esto, que son 20 en mi caso, y digo, ¿cuántas veces cae el 10 en el 20? 2 veces. Por lo tanto, 2 por 1 para hacer 2. ¿Cuántas veces cae el 5 en el 20? 4. Por lo tanto, 4 por 1 es 4, ¿cierto? ¿Y cuántas veces cae el 20 en el 20? Una vez, por lo tanto, van a ser 1. Son 2, 6 y 1, 7. Por lo tanto, mi resistencia total en la fórmula quedaría 1 partido por 7 veinteavos, ¿cierto? Para resolver esto, se dan vuelta y me queda 20 dividido por 7, y esto va a ser igual a 2,857 ohms, cuando yo lo puedo aproximar más o menos a 2,9 ohms para que me dé un valor más que no me resulten con tantos decimales después. ¿Estamos con eso? ¿Lo copiaron? Pero me falta un poquito. Ya, estaríamos tranquilos, no se preocupen, que es importante que lo vean.
Estoy listo ya aquí. Ya. ¿Estamos ok los demás? Listo. Ya, vamos a pasar al próximo. Cuando yo digo que los receptores están conectados de forma mixta, ¿qué quiero decir? Se dice que 3 o más receptores están conectados de forma mixta cuando se presentan conexiones tanto en serie como en paralelo a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo las mismas luces que tengo acá, estas dos luces están en paralelo y esta está en serie a este circuito en paralelo que está acá. ¿Se fijan? Aquí está el esquema. En esta sí que me enredo. Para eso, vamos a hacer otro tipo de, mostrar otro tipo de fórmula, como en este caso, yo tengo estas dos que están en paralelo acá, voy a sacar una resistencia equivalente, ¿cierto? Que le coloqué resistencia en paralelo, de R1 por R2, dividido por la misma R1, pero más R2. Esta fórmula se utiliza solamente cuando hay dos resistencias en paralelo. Solamente cuando hay dos resistencias en paralelo. Si hay más de dos, ya tienen que usar la fórmula general. Por lo tanto, sería 10 por 5 y 10 más 5. Sería 50 dividido por 15. Eso me va a dar 3.33. O la puedo yo, en este caso, dejar como un valor de 3,3 ohm. Luego, como esta resistencia equivalente paralelo va a ser de 3,3, para sacar el resultado de la resistencia total que yo necesito en este circuito, va a ser la resistencia paralelo, ¿cierto? Más la resistencia 3, que es la que tengo acá. Eso quiere decir que son 3,3, que es mi resistencia paralelo, ¿cierto? Más 20 ohm, que es la resistencia número 3. Por lo tanto, mi resistencia total del circuito va a ser 23,3 ohm. Copien eso. Copienlo tranquilo y se va a acabar los minutos y voy a grabar el video y les mando el link para que lo conectemos para la última parte.